Sí, qué bueno que lo preguntas. En esto, como en todo, y en particular en nuestra relación con Estados Unidos, siempre hay que tener la cabeza fría eh, y valorar siempre todo en su justa dimensión. Vamos a hacer como un recuento. Hace cerca de un mes, más o menos, quizá un poco más, el Congreso de los Estados Unidos presentó una iniciativa que tiene que ver con el presupuesto de los Estados Unidos. Entre otras cosas, planteó ahí poner un impuesto a las remesas a todo el mundo, no solo a México, sino a todo el mundo. Ustedes saben que las remesas pues, son importantísimas para el país, son la principal fuente de divisas. El año pasado fueron 64,000 millones de dólares. Pero además de ello, pues es muy importante para las familias mexicanas y para las familias mexicanas que están en Estados Unidos. Es una manera de solventar los gastos de las familias mexicanas, sobre todo las más pobres, y es la ayuda solidaria que dan familias mexicanas en Estados Unidos, trabajadores honestos, a sus familiares en México. A partir de ahí planteamos nosotros que no era justo. Primero, que violaba un convenio que ya se había establecido con México de no cobrar doble impuesto en 1992, y segundo, que era algo injusto para los mexicanos allá y para los mexicanos acá. Repito, es una propuesta que no solo era para México, sino para todo el mundo. Ahí planteamos una estrategia, y sí, planteamos una estrategia para movilizarnos, en muchos sentidos, siempre de manera pacífica. Por ejemplo, fueron 2 veces una comisión del Senado de todos los partidos políticos. Primero a ver a los congresistas y después a ver a los senadores, republicanos y demócratas, para explicar pues, que esta era una situación que no beneficiaba a Estados Unidos y no beneficiaba a México. ¿Qué otra cosa hicimos en esta movilización? Públicamente aquí lo dijimos, llamamos a que, sobre todo quien tiene doble nacionalidad, pues le escribiera a sus senadores para decir que no estábamos de acuerdo con los impuestos a las remesas. El propio embajador de México en Estados Unidos estuvo pues, muy activo, hablando incluso con empresas remesadoras. Entonces, se hizo de manera pacífica, repito, por todos los partidos políticos, pues una movilización pacífica para hacer saber a los congresistas de Estados Unidos que no estábamos de acuerdo con ello. En la conversación que tuvo el secretario de Relaciones Exteriores con el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, se le planteó que estábamos haciendo este trabajo, que considerábamos que era muy importante porque no estábamos de acuerdo, y él le pareció muy bien que se desarrollara este esquema. 3 semanas después, completamente en otro momento, ocurre el viernes, como bien lo relató aquí el secretario de Relaciones Exteriores, 2 redadas principalmente por parte del Servicio de Migración y Aduanas de los Estados Unidos en la ciudad de Los Ángeles. Una en un Home Depot y otra en un centro textil. Ahí pues hay detenciones de ciudadanos, entre otros mexicanos. Y ya no esperemos más de solidaridad de los panistas, porque lo único que hacen es culpar al gobierno. Ahorita estaba viendo, creo que estaba viendo yo estaba viendo un video de una unidad de Telemundo que fue, no, ya no lo voy a encontrar, que fue, literalmente fue vandalizada, ¿sí? Por los manifestantes. Digo, pues, ¿por qué culpan a la presidenta? Ella no está mandando, no está diciendo manifiéstense allá. Incluso ayer yo le decía que la presidenta ni siquiera iba a manifestarse allá en Estados Unidos. Cuando dijo movilizarse era en la frontera de México y Estados Unidos. Ahí se iba a manifestar, porque digo, ayer, eso le estaba diciendo ayer, porque se filtró que eso iba lo que iba a hacer la presidenta, manifestarse allá en la frontera entre Estados Unidos y México, en Tijuana, Baja California. Digo, en Tijuana se iba a manifestar. Ahí se iba a manifestar la presidenta. Escuche lo que dice Alejandro Moreno. Nos vamos. Otro irresponsable. Amigas y amigos, lo que está haciendo el gobierno de Morena con la política exterior de nuestro país es preocupante y peligrosamente irresponsable. En cuestión de horas, han provocado una crisis que pone en riesgo la relación bilateral con Estados Unidos, así como el bienestar de millones de mexicanas y mexicanos en ambos lados de la frontera. El origen de esta crisis es la torpeza y la incapacidad
del gobierno de Morena para generar condiciones de diálogo y cooperación con nuestras naciones vecinas. Desde la presidencia de la República se lanzó un llamado electorero, populista y mal calculado. Si es necesario, nos vamos a movilizar. Si es necesario, nos vamos a movilizar. Que de ser necesario, nos vamos a movilizar. Si es necesario, pues haremos movilizaciones. Que lejos de generar certeza para nuestros paisanos, sirvió para sembrar sospechas y alimentar tensiones innecesarias con Estados Unidos. Después, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, haciendo alarde de una profunda incompetencia y desdeñando la complicada situación que enfrenta nuestro país, se enfrascó en una absurda guerra de declaraciones con legisladores de los Estados Unidos. Y como siempre, los únicos que salen perdiendo son millones de mexicanas y mexicanos que todos los días se parten el alma trabajando para enviar dinero a sus familias. Desde hace más de 2 meses solicitamos firme y categóricamente la renuncia de Fernández Noroña por meter a México en problemas con sus imprudencias, con su incapacidad, con su irresponsabilidad, y hoy el tiempo nos da la razón. Que se vaya a hacer chistes a su casa y deje de pisotear la investidura del Senado de la República. Sea usted responsable con el pueblo de México, es usted una vergüenza. Por eso México necesita gente seria, preparada y responsable, que dé la cara por las y los mexicanos como hacemos los priistas, que cuando hemos tenido la responsabilidad de gobernar este país, le hemos cumplido al pueblo de México, porque por culpa de funcionarios ineptos como Noroña y de voceros como los de Morena, el desprestigio de nuestro país sigue creciendo y aumentando a nivel internacional. No se trata de un tropiezo aislado, es un patrón, es una improvisación, arrogancia, soberbia y desprecio por la diplomacia. Morena presume el poder, pero no sabe gobernar. Siguen actuando como si estuvieran en campaña, como si gritar más fuerte fuera sinónimo de tener la razón. Pero gobernar no es agitar con discursos populistas. Gobernar es defender los intereses de México con inteligencia, con seriedad, con mucho carácter y con firmeza. Es tiempo de que los de Morena se hagan responsables de sus actos. Dejen de hablarle solo a sus seguidores. Gobiernen para todas y todos los mexicanos, los que están aquí y los hermanos paisanos que están allá, en Estados Unidos, esperando de su gobierno respaldo, no propaganda y menos mentiras. Si no están dispuestos a rectificar, si no están a la altura de lo que el país exige, entonces háganse un lado y no estorben, renuncien, porque aquí está el PRI, con toda la experiencia y el conocimiento y la razón que nos da el tiempo y la historia. Aquí está el PRI que siempre dio resultados a las y los mexicanos. Aquí está el PRI para defender a México y para defenderte a ti. Vamos juntos, unidad, trabajo en equipo por el bien de México. PRI, el mejor. PAN hacemos un llamado a las autoridades, sí de allá, de Estados Unidos. Hola, soy Jorge Romero, presidente nacional del PAN. Y sobre lo sucedido, lo que está sucediendo en Los Ángeles durante estos últimos días. A ver, decirles que desde el PAN hacemos un llamado a las autoridades, sí de allá, de Estados Unidos, a que se respeten los derechos humanos de todas, de todos, de mujeres, de hombres, que además son nuestras hermanas y hermanos connacionales. Y quienes además son gente de bien, son personas trabajadoras que aportan de manera importante a la economía de los Estados Unidos. El trato mínimo que se les debe de brindar, el mínimo es de respeto. No puedes separar por decreto a papás, a mamás de sus hijos chiquitos. Nosotros llamamos a la no violencia y le pedimos a las autoridades, tanto mexicanas como estadounidenses, que quepa la prudencia en beneficio de todas y de todos ellos. Nosotros estamos a favor del diálogo, de que haya diplomacia, de que haya acuerdos en beneficio de ellos. Les deseamos todas nuestras bendiciones. Las y los mexicanos de aquí y de allá habrán de contar siempre con el PAN. Le digo, ¿quién eligió a Alejandro Moreno? ¿Cuántos millones de votos recibió Alejandro Moreno para que pida la renuncia de Gerardo Fernández Noroña?
cuántos millones de votos recibió Alejandro Moreno para que culpe a la presidenta de México. ¿Quién lo eligió? ¿Sí? ¿Quién eligió a Alejandro Moreno para que tenga la capacidad a la presidenta Claudia Sheinbaum de que es culpa de ella por llamar a movilizarnos? No, nunca llamó a movilizarse en contra de las redadas. Alejandro Moreno, la presidenta jamás llamó a eso. La presidenta llamó a movilizarse en contra del incremento del impuesto a las remesas. Eso fue el tema. No saquen de contexto. Jorge Romero, Marco Cortés. Dice Marco Cortés, la presidenta Claudia Sheinbaum de México merece. Dice, presidenta Claudia Sheinbaum, México merece una explicación clara sobre los señalamientos del gobierno de Estados Unidos respecto a lo que alentó las protestas en Los Ángeles. Es fundamental que haga un llamado a los migrantes mexicanos para que respeten las leyes del país en el que han decidido vivir y condenen las acciones violentas. A ver, Marcos, no solo son los mexicanos, son de otras nacionalidades. Porque no solo está México no solo los mexicanos y las mexicanas son deportados y deportadas en el sexenio, o es prioridad el gobierno de Trump. No es prioridad solo los mexicanos y las mexicanas. Son todos los migrantes, son todos todas las personas que viven allá en Estados Unidos. No solo ni únicamente, ni solo son los mexicanos. Son todos los seres humanos del mundo que viven allá en Estados Unidos. No. Y que otros países, otros presidentes de otros países no se pronuncien, pues es problema de ellos. Porque tenemos, a ver, ¿dónde está Ecuador? ¿Dónde está El Salvador? ¿Dónde está Argentina? Que ni siquiera se pronuncian para defender a sus connacionales. Nada, no lo hacen. ¿Por qué? Porque no se quieren meter en problema con Estados Unidos. Ni se pronuncian. Que callen como momias, pues es problema de ellos. Pero la presidenta Claudia Sheinbaum es una defensora de los mexicanos que viven allá en Estados Unidos. Ella está haciendo su trabajo, y está haciendo su trabajo como lo hizo con los aranceles. Ella fue la mandataria que más habló de los aranceles. ¿Y quiénes salieron beneficiados? Todos los países. ¿Sí? Ahorita nuevamente la presidenta hablando de que iba a haber una movilización por parte del incremento del impuesto a las remesas. ¿Dónde están los demás países? Ni siquiera se pronuncian. No se pronuncian. Es la única mandataria de Latinoamérica que se pronuncia. No hemos escuchado a Javier Milei, no hemos escuchado a Nayib Bukele o Daniel Noboa. ¿Dónde están? ¿Dónde están el resto de los presidentes de Latinoamérica? No se pronuncian. O Europa. No creo que no haya personas de Europa viviendo en Estados Unidos. No creo que eso no los deporten. Sí, los deportan también. Sí. Eso va parejo. Pero que ahora quieran culpar a la presidenta Claudia Sheinbaum de que ella llamó a movilizarse, están muy equivocados. Se llamó a movilizar por las remesas, no se llamó a movilizarse por las redadas. Y que eso ya condenó a la presidenta, pero le digo, nunca se llamó para eso. Lo que pasa es que los panistas sacan de contexto todo. Hay una publicación de Paulina Silva. Mire, no le voy a poner este sonido porque tiene derechos de autor, y le digo, ya va en varias veces que nos reclaman para nosotros, ¿no? Entonces, nada más vea la imagen. Dice, lo publica José Díaz, obedeciendo a Claudia Sheinbaum. Si es necesario, nos vamos a movilizar, porque no queremos que afecten a los mexicanos allá del otro. Ay, a veces tenemos estos problemitas, pero bueno. Esto respondió Paulina Silva. ¿Quién es Paulina Silva? Es directora de comunicación social del Estado mexicano. Dice, tergiversan la información y mienten como respiran. Esto porque lleva acá, voy a quitar el sonido, porque llevan esta imagen. Ahí. Porque llevan esta imagen. Híjole, mano, ¿por qué no puedo ponerle pausa a esta cosa? Acá. Porque está circulando esta imagen con el rostro de la presidenta. ¿Sí? Y ahora culpando a la presidenta porque los seguidores de la presidenta Sheinbaum llevan la imagen de ella en un carro. ¿Sí? Dice Paulina Silva, vamos a continuar. El primer video es del 5 de mayo pasado. El segundo
donde la presidenta Claudia Sheinbaum habla sobre las manifestaciones del 24 de mayo. Vergonzoso que quieran pervertir una celebración cultural estadounidense, en el que participan millones de mexicanos y que viven y trabajan honestamente en los Estados Unidos. Ahí está. Por el simple hecho, ahora, de que llevan la imagen de la presidenta, la bandera de México y de Estados Unidos, ¿es culpa de la presidenta? Así están digo, la derecha, ya no, o sea, van a continuar todavía con esto. Y vienen cosas peores todavía.